Ministerios Unidos Mundi hoy en Houston presentan su programa Dios habla hoy. Prepárate para escuchar el mensaje transformador de Dios directo a tu corazón. Bendito Dios. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios: en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Capítulo 22 del mismo Proverbios. Capítulo 22 del mismo Proverbio, verso 2 dice: el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo ¿quién? Jehová. Gloria a Dios, aleluya. Pueden sentarse, hermanos, esta bendecida hora. Gloria a Dios. Esta noche vamos a meditar, hermanos, sobre las causas que nos llevan a una crisis financiera. Como dije, las causas que nos llevan a una crisis financiera. Gloria a Dios. Efectivamente, hermanos, en esta vida, en este mundo, y mayormente aquí en Estados Unidos, nadie puede, hermanos, decir que no necesita el dinero. ¿Quién no necesita el dinero? Yo recuerdo que cuando yo vine acá, estuve viviendo en la casa de un americano, y él siempre me decía: el dinero no es importante. Y eso me lo repetía una y otra vez. Amén. Porque él vivía, hermanos, comprando cosas que no ocupaba. Recuerdo que en cierta ocasión compró monedas de 25 centavos a dólar. Amén. Para coleccionarlas. Y tenía, hermanos, un cuarto lleno de herramientas que no ocupaba y seguía comprando. Y me decía: el dinero no es importante. Amén. Y entonces, eso es lo que, hermanos, mucha gente piensa, pero en la realidad, hermanos, no es así, porque la gente dice que no es importante el dinero, pero ¿por qué trabaja? ¿Por qué trabaja? Porque él seguía trabajando. Amén. O sea, no podemos estar en este país o decir: no, yo no necesito el dinero, pues va a trabajar de gratis. ¿Quién viene a trabajar de gratis? ¿Irías tú, Denny? ¿Trabajar de gratis? O sea, nadie en este país va de gratis. Nadie. Gloria a Dios. Y entonces dice el versículo que leímos: en el barbecho de los pobres, dice, hay abundancia ¿de qué? De pan. Pero se pierde, dice, por causa de
juicio. Se pierde por causa de sabiduría. Se pierde por causa de no pensar. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra barbecho, hermanos, es una palabra que utilizaban los judíos para dar descanso a la tierra. O sea, barbecho era una tierra descansada. ¿Y por qué descansaba? Y Dios mismo estableció que la tierra tenía que darle descanso de aquí a cierto tiempo, para que la tierra volviera a agarrar su fuerza. Y entonces los judíos le daban. Pero, hermanos, qué tremendo, porque dice en el barbecho, o sea, en el terreno de los pobres, hay abundancia de pan, pero se pierde. Eso está, hermanos, ahorita como está, hermanos, el país de Venezuela, que en los territorios de Venezuela hay abundancia de petróleo, pero se pierde porque no tienen la capacidad de explotarlo. Ahí está, hermanos, en Venezuela es una nación rica en petróleo, más que Arabia Saudita. Imagínense. O sea, qué, hermanos, qué recurso más maravilloso natural que tienen los venezolanos. Pero ¿por qué no lo explotan? Porque, hermanos, no tienen la capacidad. Gloria a Dios. Y lo mismo pasa, como dice la Biblia, en el barbecho de los pobres hay suficiente pan, hay abundancia de pan, pero se pierde porque no hay juicio, no hay, hermanos, una sabiduría. Gloria a Dios, no hay sabiduría. Porque imagínense, hermanos, que por ejemplo el panadero, o sea, se hace abundante pan, pero cuando no logra vender ese pan francés por la mañana o por la tarde, como sea, lo recoge todo y lo procesa y vuelve a hacer otro pan. Ya no es francés, sino que ahora le llaman el famoso budín, del mismo, o sea, pan que le sobró. Pero ¿qué pasa si él dijera, no, pues hay que botarlo, hay que tirarlo a la basura? Entonces, por eso dice la Biblia, hermanos, que se necesita juicio. Amén. Para poder ubicar. Entonces, hermanos, la falta de juicio y sabiduría a veces nos lleva, hermanos, a crisis financieras, la cual no es culpa de Dios, porque muchas veces nosotros le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa a los demás, le echamos la culpa al patrón, le echamos la culpa a los papás, a todo mundo le echamos la culpa, pero nadie tiene la culpa, hermanos, de la situación, sino porque, hermanos, nosotros necesitamos juicio y sabiduría para poder ubicar, hermanos, la bendición. Gloria a Dios. O sea, el dinero no es malo. El dinero, hermanos, es una herramienta que la tenemos nosotros, que los ancestros nuestros, hermanos, lo hacían con cacao. O sea, ellos hacían, hermanos, compras con cacao. Y esa era la moneda de ellos. Ahora la moneda de nosotros, hermanos, independientemente de qué país seamos, es diferente la moneda, pero con esa moneda
se puede comprar. Podemos, hermanos, hacer cantidad de cosas. O sea, el dinero no es malo. Lo malo es el amor al dinero. Gloria a Dios, porque en la Biblia encontramos, hermanos, hombres riquísimos, como Salomón. Salomón fue el hombre más rico del mundo, que dijo Dios, nunca un rey ha sido así como Salomón, ni van a ser otro rey como él. Era riquísimo. La Biblia testifica que Abraham era riquísimo. No dice que era rico, sino dice riquísimo. En oro, plata, ganado y todo, siervos. Imagínense que hasta siervos tenía. Gloria a Dios. Ahora, Job era uno de los millonarios de aquel tiempo. Y no solo por eso, hermanos, ellos dejaron de servir a Dios. No solo por eso alguien pudiera decir, no, es que ese rico está condenado. No, gloria a Dios. Porque la persona se condena, óigalo bien, la persona se condena no por ser rico, no por ser pobre. Porque mucha gente cree que porque la gente es pobre se va a salvar. O sea, no, la salvación no depende de que si yo soy rico o si soy pobre. No, la salvación depende y viene de Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. O sea, yo puedo estar de lo más bajo, puedo ser un only, ¿cómo se dice? ¿Sí lo dije bien? Only, de los que están allá debajo del puente. Puedo ser, pero si no acepto a Cristo, o sea, me toca. Puedo tener, hermanos, todo el dinero del mundo, pero si no acepto a Cristo, me condeno. Porque la salvación no depende de qué nivel de posesión yo tengo. Porque la Biblia dice que, hermanos, no, la salvación no es por cuanto el hombre tenga. Amén. No es por dice, hay un versículo que dice, no es por la capacidad de bienes que tenga. Amén. ¿Se acuerdan de aquel hombre rico que dijo, se jactó y dijo, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, gózate, bebe, regocíjate? Y Dios le dijo esa noche, necio, vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Amén. ¿De quién será? Entonces, hermanos, no depende de eso. Ahora, hermanos, estos son lineamientos, hermanos, que necesitamos nosotros conocer para aprender. Yo necesito aprender. Gloria a Dios. Y una de las causas, hermanos, de la crisis financiera es la pereza. ¿A cuántos les da pereza? ¿Quiénes les da pereza? La pereza es una causa. Es una causa que trae efectos. Aleluya. O sea, cuando uno es perezoso, le dice el amigo, mira, tengo tanto aquí, ¿lo quieres? Y él dice, no, tener que levantarme, tener que manejar, tener que ir, y peor si está media hora, está una hora, le dice, no, regáleselo a alguien más. La pereza. La pereza. Amén. Tuvo pereza. Gloria a Dios.
Y a lo mejor ese amigo probablemente en el futuro pueda llegarle a algo más importante, pero cree que se lo va a ofrecer. Ya no se lo va a ofrecer, porque dice, no, este es bien flojo, no quiso lo que le estaba dando. No, y busca otra gente que sí lo necesita. Gloria a Dios. Y oiga bien, y en cuanto a la pereza, hay un pasaje bien famoso, hermanos, en el Proverbio mismo, capítulo 6, verso 6 de los Proverbios. Y hasta con lujo de detalle, hermanos, nos habla de un aborto de la tierra. Mire qué tremendo. O sea, el ejemplo que nos está poniendo ahí es un aborto, porque la hormiga es un aborto de la tierra. No fue creada así como los otros animales. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, como quien dice, aprende, la cual no teniendo ¿qué? Capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante. ¿Y tú qué? Pobreza como hombre armado. Amén. Oye, qué tremendo, como dice, la cual no teniendo capitán. O sea, la hormiga, según este pasaje, no tiene alguien que la dirija. Según este pasaje, la Biblia no tiene gobernador, no tiene señor, sino que ellas, hermanos, se ubican entre todas. Y hermanos, y cuando hayan el banquete, no importan que una se suba encima de la otra, pero ahí van ayudando supuestamente, pero algunas van arriba del insecto que se encontraron. Ahí lo llevan, y lo llevan de arrastre, y ahí lo van llevando. Y la hormiga siempre anda en la rebusca. Usted, hermanos, que ha comido en el campo, ¿no es cierto que se le cayó algo de comida por ahí al instante? Usted ya ve que está lleno de hormigas. ¿Cómo le harán? ¿Cómo le harán las hormiguitas? Inmediatamente, o sea, se dan cuenta que hay algo ahí. ¿Para qué? Para su mantenimiento. Y no cree que llegan y se lo comen ahí nomás. No. O sea, lo jalan para su madriguera. Gloria a Dios. Y dice el proverbista, ve, mira la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara. ¿Cuándo prepara su comida? En el verano. Prepara en el verano su comida. Y en el tiempo de la siega, su mantenimiento. Yo recuerdo que cuando nosotros aporreábamos, hermanos, el arroz, era el momento que se movían las hormigas a buscar arroz, porque era el tiempo de la siega, estamos segando el arroz. Y ellas estaban acaparando todo el granito de arroz que hallaban, lo acaparaban y lo llevaban para su nido. Gloria a Dios, para sus graneros, porque ya tienen sus graneros. Las hormiguitas tienen sus graneros. Abajo de la tierra ellas se ubican bien.
para estar bien protegidas, que no les entre el agua, y allí tienen el alimento. ¿Y qué pasa cuando viene el invierno? ¿Qué pasa cuando viene la lluvia? ¿Qué pasa cuando vienen los torrenciales? Ya están tranquilas. Amén. Y es entonces cuando están comiendo, están disfrutando, porque afuera está peligroso. Porque afuera anda anda migración, iba a decir ya. Gloria a Dios. No, entonces ellas están ahí tranquilas, bendecidas. Amén. ¿Por qué? Porque, hermanos, empezaron a jalar hojitas y todo para su mantenimiento. Amén. Entonces, hermanos, la pereza es un problema. La pereza, hermanos, es una causa, hermanos, que trae crisis financiera. Veamos qué dice más la palabra de Dios. Proverbios 24. ¿Quién vive? Proverbios 24, verso 30 y 31. Dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella había crecido, ¿qué? Los espinos, ortigas, había ya cubierto su faz, y su cerca, dice, de piedra estaba ya destruida. Amén. Porque hay ciertas, hermanos, malezas que crecen y destruyen. Destruye, puede ser de piedra, puede ser de cemento, el muro, pero hay malezas que se incrustan, hermanos, en el cemento y lo rajan y lo destruyen. Pero ¿qué dice? Dice que pasó por la viña del perezoso y el falto de entendimiento. ¿Y qué había en la viña? ¿Qué había, hermanos, en la propiedad? Puro monte, puros espinos. Aleluya. Yo conocí a un hombre que tenía su tierra, tenía su terreno, y él nunca sacaba una cosecha buena, porque él solo iba a sembrar la milpa y ahí la dejaba. Y ahí la dejaba. Y él decía: a fuerza tiene que dar. No decía así, decía una mala expresión. O sea, a fuerza tiene que dar. Y hermanos, si empezaba la hierba a crecer, y la pobre matita de maíz así delgadita crecía y floreaba y no daba fruto, de por gusto sembraba, porque era perezoso, no iba a limpiarla, no la cuidaba, no le echaba su abono. Entonces así le pasa a este que dice que hermanos, oiga bien, como dice ahí: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella había crecido los espinos. ¿Por qué habían crecido los espinos? Porque tenían pereza de limpiarla. Pereza. Y usted va a ver aquí, hermanos, en ciertos sectores, aún de aquí de Estados Unidos, que vive gente, hermanos, ahí, pero no se conoce si es casa o es breñal. O sea, hay un terrible descuido en las casas, y ya no se diga en el terreno. Amén. ¿Por qué? Porque hay pereza de limpiarlo.
pereza de quitar la maleza. Gloria a Dios. Entonces, y por eso no produce, por eso no hay producción. Sin embargo, hermanos, el éxito tiene un precio y se llama trabajo. Trabajo, gloria a Dios. La negligencia, hermanos, empobrece. Proverbios 10:4. Dice, mire qué tremendo, la mano negligente, ¿qué pasa? Empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Amén. Entonces, vemos ahí, hermanos, que dice la palabra que la mano del que es negligente, o sea, que le vale todo, dice, va a ir en pobreza, en pobreza, en pobreza. Pero la mano de los diligentes, dice, enriquece. Qué bendición. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Mas la mano de los diligentes enriquece. Gloria a Dios. Segunda causa, hermanos, es la persona que no admite corrección. Amén. O sea, como decimos en el buen sentido de la palabra, es cabezón. No admite consejo. Y esa es una parte, hermanos, que lo lleva a la quiebra. Gloria a Dios. Lo lleva a la situación difícil. Proverbios 13:18 dice la palabra de Dios. Proverbios, mire cómo dice la palabra del Señor en el capítulo 13, verso 18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Pero ¿qué pasa el que no acepta el consejo? Dice que va a venir a pobreza. ¿Y qué más? Y le va a venir vergüenza. Gloria a Dios. Tremendo, ¿verdad? Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que ahorrarnos la pérdida de tiempo de algo, hermanos, que vamos haciendo y alguien nos dijo, mira, no lo hagas así, hazlo así, porque yo ya pasé por ahí. Amén. Como cuando la madre también aconseja a la hija y le dice, hija, no está bien por ahí, hazlo por aquí. ¿Por qué le está diciendo? Porque ella ya pasó por ahí. Entonces ahórrese la pérdida de tiempo. Gloria a Dios. Porque alguien más fracasó ahí y ahora ha quedado de consejero para aconsejarle que allá hay fracaso. Pero no, nosotros queremos pasar la experiencia y nos vamos ahí. Aleluya. Nos están diciendo que la ley está en determinado lugar y queremos pasar ahí para ver. Gloria a Dios. Queremos nosotros, o sea, pasar la experiencia. Porque a veces, hermanos, somos como Tomás. ¿Cómo era Tomás?
Incrédulo, ese no creemos. No creemos a los consejos. Y nos vamos por ahí. Como Balac, hermanos, que la burrita lo estaba ubicando por otro lado. Ella quería irse por otro lado, pero él no la ubicaba y la golpeaba para que fuera ahí donde él quería que fuera. Porque la burrita, hermanos, quería librarlo del ángel o de la espada del ángel que estaba delante, que estaba para destruirlo. Pero él no entendió. Hasta que Dios le permite hablar a la burra y le dice: ¿por qué me pegas? ¿Hasta dónde estaba de ciego Balaán que no se dio cuenta que estaba hablando la burra? Amén. O sea, desde el principio de la creación no encontramos que un burro hable. No encontramos que una burra hable. No encontramos. Y él no se daba cuenta, iba tan ciego que la burra le estaba hablando y él entabla conversación con la burra. Porque le responde a la burra, le dice a la burrita: ¿por qué me pegas? Tanto tiempo te he servido. Como quien dice, nunca te he fallado. Amén. Gloria a Dios. Y él empieza a hablar con la burra. Entonces así le pasa a la persona, hermanos, que no admite consejo, que no admite, hermanos, que alguien le aconseje, y se va a dar en los dientes también. Pero te lo dije, le dice el otro, y no hiciste caso, ni modo, ya que la tercera causa, hermanos, es el que sigue a los vagos. El que sigue a los vagos. Está duro, ¿eh? El que sigue a los vagos. ¿Habrá gente vaga? ¿Habrá? Gloria a Dios. O malas amistades. Proverbios 28, 19. Oiga cómo dice la palabra de Dios. Proverbios 28, 19. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue, ¿a quiénes? A los ociosos, se llenará ¿de qué? De pobreza. O sea, los ociosos son los vagos que no hacen nada. Amén. Ellos son los ociosos que le dicen: hombre, vente, vamos allá, vente para acá, vente aquí, no te preocupes. No, pero tengo que trabajar. No, hombre, ¿para qué trabajas? Gloria a Dios. Esos son los ociosos. Amén. Y oiga bien, dice que, hermanos, qué bendición, porque dice que el que labra, ¿qué? El que labra su tierra se saciará de pan. Oiga bien, o sea, el que trabaja, pues, el que trabaja va a saciarse de pan, de comida, porque trabaja, porque no es ocioso. Como les dijo el faraón a los judíos cuando querían salir de Egipto, y faraón dijo: no, dijo, están ociosos. Están ociosos. Entonces, como están ociosos, les voy a duplicar la tarea y sin zacate. ¿Se puede imaginar hacer ladrillo sin zacate? Era un problema. ¿Por qué era un problema hacer ladrillo sin zacate? Porque el ladrillo sin zacate se quiebra, se parte.
Entonces tenían que picarle zacate para que amarrara el lodo y el ladrillo no se quebrara. Pero ¿qué tenían que hacer hoy los judíos? Tenían que ir por su propia cuenta, hermanos, a cortar el zacate. Antes Faraón se los daba, se los llevaba, el zacate lo tenían ahí y no tenían que andarlo buscando, pero hoy tenían que andarlo buscando. Pero no es porque fueran ociosos, sino que Él dijo que estaban ociosos. Aleluya. Dice Proverbios 23, 19 al 21. Proverbios 23, 19 al 21. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con ¿quiénes? Con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón, ¿qué dice? Empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Amén. Y qué terrible, hermanos, porque hay gente que cuando ya lo vea usted ubicado, que está cambiando, que ya va a la iglesia, y les agarra una fregadera y una persistencia. Es que tómetela, es que dale una nomás, si es que no es malo. Ya los he visto. Ya los he visto por ahí. Amén. Es que, no, hombre, si solo una no te va a hacer daño. El problema es que como es adicto, y cuando agarra una, ya no es una, agarra 2, 3, 4, y cuando viene a sentir, perdió el entendimiento, perdió la cordura y no sabe. Entonces, pero ahí nos está diciendo que toda esta gente, hermanos, dice, empobrecerá. Aleluya. Y ese dice empobrecerán, y esa es una parte, y aparece el otro, el que es comilón. O sea, la palabra comilón se le refiere a alguien que ya comió, pero que sigue comiendo. Ya esa es glotonería, porque ya comió. Yo recuerdo que una vez mi madre, que está en el cielo, puso el rimero de tortillas. Usted sabía, la señora, pon tus rimerotes de tortillas en la mesa. Y entonces yo ya había comido. Y entonces me acerco a querer comer más. Y dice, no, hoy se las va a comer todas. Ya esas viejitas de antes, hoy se la va a comer todas. Si no, va a ver. Y sacó hermanos, la correa. Sacó el cinturón. Se la va a comer, porque se la va a comer. ¿Cómo me iba a comer yo esa gran cantidad de tortillas? Pues me castigó. O sea, no lo hagan, ¿verdad? Los que son padres, no hagan eso. O sea, si su hijo quiere comer, déjelo que coma más, ¿verdad? Pues es su hijo. Amén. ¿Verdad? Pero si lo castiga porque quiere más, a lo mejor quedó falto de comida. Pero el proverbista está hablando de esa gente, hermanos, que vive solo comiendo y que no trabaja y que va hey, tienes algo ahí, llega y come el hermano hasta decir ya no, y no trabaja. Y Pablo, hermanos, exhortó a esa gente. Porque en la iglesia primitiva había gente de esa que no trabajaba, hermanos, y se habían colado, iban solo a comer. Solo a comer iban. Y comían más de la cuenta. Y el apóstol dijo, el que no trabaja, de hoy en adelante no coma. Amén.
Entonces, qué tremendo, hermanos, aleluya. Entonces, las malas amistades, hermanos, hunden, hermanos, a lo malo y a gastar su dinero en lo que no es pan. Veamos Isaías 55:2 que nos dice. Isaías 55:2. Dice la palabra, ¿por qué? Es una pregunta que está haciendo. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Amén. Dice que hay gente que es bien inteligente. Le dice, mira, te invito. No, toma, te invito. Pero después, cuando recibe su cheque, ya no invita. Le dice, no, entonces hoy te toca a ti. Y así es como, hermanos, se ve el cheque y la otra persona, hermanos, invirtió su dinero en lo que no era pan, hermanos, y se terminó todo y llega a pobreza. La cuarta causa, hermanos, que lleva a la crisis financiera es la mala administración. Y ese problema, hermanos, se ve donde quiera. Yo necesito aprender a administrar. Yo necesito aprender, hermanos, a administrar, porque, hermanos, el dinero, si no se administra, ¿qué pasa? Se va y después dice, ¿y dónde está? Me pagaron $1,000, me pagaron $600, pero ¿dónde está? ¿Dónde está ese dinero? Proverbios 22:7 dice la palabra de Dios: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Amén. Entonces, cuando no, hermanos, administramos bien, pasa esto. Porque, hermanos, la gente que es rica le dice, te presto, pero a tanto de interés. Y hay gente, hermanos, por ejemplo, yo recuerdo que fui a sacar un dinero ahí a ese, no sé cómo se llama ese, se me ha olvidado el nombre, donde se va uno a dejar el título del carro. ¿Cómo se llama? Nombre, y me estaban, hermanos, no, 2 meses aguanté. 2 meses y conseguí el dinero como pude y fui a pagar y sacar el título porque me estaban cobrando la mitad de intereses. Imagínense. Todo dije yo saco mi carro. Terrible. Y así hay muchas compañías. Gloria a Dios. Entonces, y dice, el que toma prestado es siervo del que presta. O sea, la palabra siervo ya sabe qué significa, ¿verdad? Se esclaviza uno. Proverbios 24:3. Proverbios 24:3 al 4 dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia, mira qué lindo, y con ciencia se llenarán, ¿qué? Las recámaras de todo bien, preciado y agradable. Amén. De todo bien, preciado y agradable. ¿Con qué? Con ciencia. O sea, con ciencia, hermanos, la persona empieza
hacer sus cosas. Amén. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Hoy, mire, la publicidad hoy en día. No, si solo abrimos el celular y ahí parece la publicidad. Y cuando la vemos, hermano, nos llama la atención. No la ocupamos. No ocupamos la cosa, pero nos gustó. Y le vimos el precio y le damos al carrito y le damos pagar. O sea, no tenemos que ir a la tienda. Y luego compramos cosas que no utilizamos. Y están ahí de exhibición y no se ocupan. ¿Por qué? Porque no administramos nuestro dinero. Gloria a Dios. Y se va yendo, hermanos. Ese dinero se va yendo. Entonces dice, la ciencia llenará las cámaras de todo bien preciado y agradable. Usted se acuerda, hermanos, de la parábola de los talentos, capítulo 25, verso 14. Encontramos un versículo ahí que dice, de Mateo 25, 14. Porque el reino, dice, de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a quienes, a sus siervos, y les entregó sus bienes. ¿Para qué se los entregó? Para que los multiplicaran, para que los trabajaran, para que pudiera ganar. Amén. Para que ellos lo administraran. Para eso se los dio los dones, los talentos, para que ellos lo supieran administrar. Pero uno no quiso, hermanos, uno no quiso multiplicarlo, sino que fue y lo enterró. Y hermanos, y usted sabe las consecuencias de ese entierro. Amén. Ahora, hermanos, ¿cuál es la diferencia entre el rico y el pobre? ¿Cuál es la diferencia? Si hay el versículo que leímos, 22:2 parece que leímos, ¿verdad? Que el rico y el pobre se encuentran y a ambos los hizo ¿quién? Jehová. ¿Se acuerdan del inicio que leímos ese versículo de Proverbios 22:2 parece? Entonces, ¿quién los hizo? Jehová. O sea, los dos los hizo Dios. O sea, Dios los hizo como hombres a los dos. Pero, hermanos, en el camino uno se quedó pobre y el otro fue rico. Gloria a Dios. Entonces yo pregunto, ¿cuál es la diferencia entre el rico y el pobre? Gloria a Dios. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, hermanos, es que el rico sabe administrar sus finanzas y sabe invertir en algo que le dará más, y el pobre lo derrocha todo. Amén. El pobre lo derrocha todo. Yo recuerdo que cuando fue el terremoto, no me acuerdo qué terremoto fue, parece que fue el terremoto del 86 en El Salvador. Hermanos, el gobierno empezó a dar ayudas para los que se les habían caído las casas, porque a mí se me cayó mi casa. Y hermanos, sí, y les dio a todos. ¿Y cree que todos la construyeron? No. Ellos agarraron el dinero y se pusieron a comprar cosas y no hicieron sus casas. Hicieron unas ramaditas nomás de bajareque. Pero el gobierno les dio el dinero. Así le pasa, hermanos, a la gente que no sabe administrar. Y el pueblo hispano, hermano, cadece y sufre de ese principio. Amén.
Siempre he dicho, hermanos, que si andamos 100 dólares nos pica ahí para ver dónde lo gastamos. Pasamos por ahí a ver qué pasa. Y se va. Y se va porque se va. Amén. Para algo bueno está bien. Pero si es lo único que tiene. Entonces, hermano, esa es la diferencia. Que el rico, hermanos, 10 dólares los convierte en 100. Y 100 dólares los convierte en 1000 porque lo invierte. Pero el pobre convierte 1000 en 10. Se lo acaba. Cuando viene a ver tiene 10 dólares en la cuenta. ¿Qué se hizo los 1000 dólares? ¿Usted dónde los invirtió? ¿Dónde invirtió ese dinero para que trabaje, para que produzca? Aleluya. Y es por eso que nos viene la crisis financiera. Porque nos cuesta, hermanos, ¿qué? Administrar. Aleluya. La causa número 5, hermanos, es la tacañez. ¿Quién tienen ustedes por la tacañez? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo dice la gente? Codo. La tacañez. Amén. Veamos qué dice la Biblia. Proverbios 11:24. Les recomiendo leer Proverbios paso a paso, desde el capítulo 1 hasta el final, y analizándolo. Hay unas grandes enseñanzas ahí. Como puede ver, no hemos salido casi de Proverbios. 11:24 dice: hay quienes reparten. ¿Y qué pasa cuando ellos reparten? Le es añadido ¿qué? Más. Y hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen ¿qué? A pobreza. Amén. Entonces la gente cree, pero si yo doy me voy a quedar pobre. No va a llegar a la pobreza porque no dio. Pero el que da, el que reparte, dice, ¿qué dice? Le es añadido más. Eso es una ley. Es una ley y es la palabra de Dios. O sea, el que, hermano, reparte, le es dado más. Porque ese, hermano, es una ley que no puede agredirse, es una ley que no puede violarse, que es la ley de la siembra y la cosecha. Amén. La ley de la siembra y la cosecha. O sea, si nosotros sembramos, hermanos, para lo espiritual, tiene que ser oración y ayuno. Pero si nosotros sembramos para nuestra economía, tiene que ser dinero. Y no me refiero aquí, hermanos, a decirles que de $1000 ya va a haber, de su casa ya va a haber, de su carro ya. No, tampoco así, ¿verdad? Amén. Eso ya es tipo estafa, ¿verdad? Pero de acuerdo a la palabra de Dios, o sea, de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, es que, hermano, dando, dijo, la palabra es ¿cómo se recibe? Y Pablo dijo unas palabras que citó, dice, y como dijo el Señor Jesús, dice Pablo, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Pero nosotros nos equivocamos muchas veces creyendo que vamos a quedarnos sin nada cuando damos. No, vamos a recibir más. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Que cuando viene la tacañez, hermano, eso nos lleva a ¿qué? Pobreza. Y es que la forma, hermanos, establecida por Dios para prosperarnos es la siembra. Proverbios 18:16
Proverbios 18:16 dice: la dádiva es regalo. La dádiva del hombre, ¿qué le hace? Le ensancha el camino y le lleva delante de ¿qué? ¿A dónde lo lleva? Delante de los grandes. O sea, de los que se consideran grandes, pues. Amén. Mire qué tremendo esa palabra está tremenda. Dice la dádiva, o sea, el regalo. Cuando el hombre regala, dice, del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Qué bendición, ¿verdad? Amén. Pablo nos cuenta, hermanos, una experiencia. Segunda de Corintios, Pablo nos cuenta una experiencia de los hermanos de Macedonia. Segunda de Corintios 8, del 1 al 9, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia, o sea, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron ¿en qué? En riquezas de su generosidad. Eran bien pobrecitos, pero fueron ¿qué? Generosos. Pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de ¿qué? De sus fuerzas, pidiéndonos, dice, con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra y en ciencia y en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Cuál era la gracia? O sea, dar, porque dice dad de gracias. Verso 8: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, les dice Pablo, ¿qué pasó? Se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Aleluya, qué bendición. Qué palabra más poderosa. Amén. O sea, ¿de qué estaba hablando Pablo? Pablo, hermanos, ubicó una ordenanza en las iglesias. Pablo era bien así como... Era bien delicado, Pablo. Era bien delicado. O sea, como que Pablo no le gustaba así como que lo levantaran así, ¿verdad? Como que le echaran porras, como dicen. Y entonces el problema es que cuando Pablo llegaba a las iglesias, ese día recolectaban una ofrenda de amor. Y entonces eso no le gustaba a Pablo. Entonces Pablo dijo, miren, hagan esto, cada primer día de la semana, recojan algo. O sea, recolecten algo y guárdenlo, quiso decir, para los santos, o sea, para los que los visiten. Luego, cuando ya ellos vengan, entonces así les dan, como quien dice, no estén recogiendo ofrendas a la hora de...
¿verdad? De la invitación o de la visita. Y entonces, y aquí está hablando de eso, de la ofrenda para los santos, que los de Macedonia, hermanos, siendo bien pobrecitos, dieron más de lo que ellos esperaban. Y ellos no querían que participaran porque eran pobres. No querían, porque no, pobrecitos los hermanos. No, y ellos con ruego, dice el pasaje que leímos, con ruegos le rogaron a Pablo que les dejaran participar de ese privilegio. Porque da no el que tiene, amén, sino da el que tiene voluntad. Amén. ¿Se acuerdan de la parábola de la viuda? Que dice que muchos ricos, dice, venían a dar sus ofrendas. Y llegó una viuda, dice que echó sus 2 blanquitas que andaba, lo único para comer, las echó ahí. Y el Señor dijo, ¿saben quién dio más? Me imagino que algunos ricos decían, pues yo he dado más. Y el Señor les dijo, os digo que esta viuda dio más. ¿Cómo? ¿Cómo si esa viuda no tiene donde caerse muerta? Me imagino que decían los ricos. ¿Cómo es eso si esa viuda no tiene ni vivienda, no tiene ni casa? Nosotros hemos dado más. Y el Señor les dijo, esta ha dado más porque esta lo dio todo y vosotros dais de lo que os sobra. Amén, aleluya. Dura palabra, ¿verdad?, que les dijo el Señor. Tremendo. La número 6, la causa número 6 es la avaricia. La avaricia. Proverbios 28, 22. Mire cómo dice la palabra. Ya casi terminamos, hermanos. Proverbios 28, 22 dice, se apresura a ser rico, ¿quién? El avaro. Y no sabe que le ha de venir, ¿qué? Pobreza. O sea, usted ve gente, hermanos, que se gana la lotería de la noche a la mañana. Tantos millones. Pero cuando ya pasó un año, pregunte cuánto tiene. Volvió a lo mismo porque no supo administrar ese dinero. Empezó a regalar y a regalar, a regalar y a regalar. Y eso es bueno. Pero empezó a regalar y a gastar y a tantas cosas que se quedó de vuelta en lo mismo. Y hay mucha gente que se afana por hacerse rico, pero como no sabe tampoco administrar, hermano, se va otra vez a la pobreza. Por eso es que la diferencia tiene que ser el conocimiento que nosotros tengamos, hermanos. Dice Proverbios 21:5. Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente ciertamente tendrán, ¿qué dice? ¿Qué van a tener? La abundancia. Mas todo el que se apresura, ¿cómo dice? Mire esa palabra. Alocadamente, de cierto va a la pobreza. ¿Verdad? Sin pensarlo, pues. Sin pensarlo, alocadamente hace las cosas y no llega a ningún lado. Pero ¿qué pasa? Que los pensamientos del diligente ciertamente tienen abundancia. Amén. O sea, que aquí lo que vemos, hermanos, el cambio de mentalidad. Es el cambio de mentalidad, porque todo está en nuestra mente. En nuestra mente nosotros tenemos el poder más maravilloso que Dios nos ha dado, más que una computadora. Amén.
nuestra mente. Si nuestra mente le cambiamos, hermanos, por eso es que la Biblia habla de la renovación de la mente. Porque la mente hay que estarla renovando de día en día. ¿Por qué? Porque, hermanos, la mente, hermanos, se va acumulando cosas de la vida. Va acumulando. Y se va quitando, hermanos, lo positivo. Se va quitando lo positivo y va entrando negativo. Entonces, por eso es que, ¿se acuerdan cómo se reinician los celulares, verdad? Gracias por acompañarnos en Dios Habla Hoy. Que la paz y el amor de Dios te acompañen en cada paso. Hasta la próxima.